redes internacionales se sumaron los narcos albaneses. Efectivamente, porque ¿cuál es uno de los principales mercados de cocaína del mundo? Sí, Europa. Por eso la mafia albanesa, que tiraba de intermediarios locales o regionales en sus negocios en Ecuador, decide gestionarlo todo por su cuenta y sin intermediarios. Efectivamente, a partir de ahí la situación, que ya de por sí estaba deteriorada, se le fue de las manos al Ecuador, al Estado, completamente. Aquí llegamos al quid de la cuestión. La respuesta a la segunda pregunta: ¿cómo fue posible semejante deterioro y por qué se permitió esa entrada triunfal de la delincuencia organizada en el país? La respuesta se podría resumir en pocas palabras: el desmantelamiento del Estado. Los choneros, los lobos, los tiguerones, los albaneses empezaron entrando allá donde el Estado era inexistente. Se apoderaron de esos territorios, cooptaron a su gente que estaba abandonada, muchos de ellos jóvenes de barrios populares, y continuaron con la expansión, llevando el país a ese estado de guerra en el que se encuentra a día de hoy. Ese abandono estatal es el resultado más visible y más inmediato de las políticas neoliberales que tanto promueven en América Latina en estos días. El Estado chico, dicen. Bueno, es ahí donde te lleva el Estado chico. En Ecuador lo empezó a achicar Lenín Moreno. A partir de 2017 empezó el mandato suprimiendo el Ministerio de Justicia, el del Interior, la Coordinación de Seguridad, el Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes. Todas esas instituciones se fusionaron en un superministerio, como los llaman ahora, del Interior. El presupuesto obviamente se recortó. Le Monde Diplomatique también enumera todo lo que se desmanteló a partir de ese momento: escuela de formación penitenciaria, sistemas de videovigilancia, policía de proximidad, y ya ni hablar de las partidas de sanidad, educación, obra pública, etcétera. El caso es que entre Lenín Moreno y Guillermo Lasso, con el inestimable apoyo de los medios de información, se centraron tanto en denunciar la supuesta corrupción de la época de la Revolución Ciudadana que se cargaron todos los cimientos del Estado. Y no estamos diciendo que no hubiera corrupción, pero de ahí a desmantelar el Estado sería básicamente como bombardear un país porque dices que hay terroristas o nazis en el país, ahora que está tan de moda esto último. La policía dejó de controlar las cárceles, que pasaron a ser totalmente dominadas por las pandillas. Muchos policías y carceleros fueron cooptados por el narco, ya sea por miedo a ser asesinados o porque sus salarios eran de miseria. Y por supuesto, el narco entró en las más altas esferas del propio Estado, en las instituciones y en las empresas públicas. ¿Se acuerdan por qué Guillermo Lasso disolvió anticipadamente el Ejecutivo y el Legislativo? Para evitar el juicio político. ¿Por qué le iban a realizar ese juicio político? Porque pillaron a un familiar, a su cuñado concretamente, haciendo negocios con la mafia albanesa. Según reveló el digital La Posta, la influencia del cuñado de Lasso en las aduanas habría facilitado a los albaneses todo el asunto del lavado de capitales y el narcotráfico. Claro, cuando la familia del presidente del país está metida en este tipo de negocios, ¿qué le vas a pedir tú a un joven de un barrio popular que ni completó los estudios, ni tiene trabajo, ni muchas proyecciones de futuro? No parece raro que acabe metido en una pandilla. En 2021, el embajador de Estados Unidos en Ecuador, Michael